Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Cines de Arte y de Autores. En este episodio vamos a dedicar un poco más de tiempo a El diario de Glumov, ese cortometraje de Sergei Eisenstein que incluyó dentro de su obra teatral Aún el más sabio se equivoca. Para apoyar el episodio de hoy vamos a referirnos a un texto que Eisenstein escribió en 1934 llamado Del teatro al cine, en donde recuerda esta experiencia con el diario de Glumov y la obra Aún el más sabio se equivoca. También para complementar nos referiremos a textos de otros autores. Vamos a comenzar refiriéndonos a la obra original de Alexander Ostrovsky, Aún el más sabio se equivoca, escrita en 1868. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la obra o si vieron alguna presentación de la misma, recordarán que nos introduce al personaje de Glumov, un personaje que vive con su madre y con un criado. Glumov ocupa su tiempo escribiendo un diario que contiene todos los secretos y todas las intimidades de las personas de la ciudad. La historia exagera un poco haciéndonos pensar que en efecto el diario contiene toda la información que las personas no quisieran que se supiera acerca de ellas. Un día aparece Khrushchev, personaje que conocía previamente a Glumov, trayendo a otro llamado Goludvin. Goludvin tiene una columna en un periódico y requiere de contenidos, requiere de ideas para publicar. Entonces están buscando precisamente aquel diario de Glumov para valerse de aquellos secretos, de aquellas intimidades de las personas y hacer una columna de chisme en el periódico local. Glumov no acepta ningún tipo de propuesta para negociar los contenidos que tiene en su diario y esto genera pues un conflicto de partida con el personaje de Goludvin. Posteriormente aparece Mamayev, un tío de Glumov que lo va a conectar con otro tipo de personajes influyentes en la ciudad. También, por supuesto, va a estar la esposa de Mamayev, Cleopatra, que va a sentir un cierto tipo de atracción por Glumov. Glumov va a aprovechar esa atracción y va a hacerle creer a ella que él está interesado en ella, con el fin de seguir sacando provecho, de conocer más personas y de adquirir más favores. Por todos los personajes es bien sabido que Glumov tiene una gran habilidad para hablar y para escribir. Por ejemplo, Glumov ya tenía una caracterización en su diario del personaje de Mamayev, lo dibujaba como un hipopótamo. Mamayev tiene un amigo llamado Krutitsky. Ambos tienen una escena particular en la obra en la cual muestran la preocupación por los posibles cambios de esta sociedad. Les preocupa que los más jóvenes estén pensando en cualquier idea de cambio. Para ellos es preciso que las cosas permanezcan como siempre han sido. Por ejemplo, Mamayev aún no acepta que a los siervos se les haya dado la libertad. Y con esas preocupaciones, Mamayev afirma que él puede hablar, que él puede dar consejos por horas a todas las personas, incluso si no se los piden, pero que le hace falta el don de la escritura. Krutitsky va a afirmar que él sí tiene ese supuesto don de la escritura y va a trabajar en un artículo para prevenir aquellos cambios en la sociedad. Para este fin va a necesitar la ayuda de Glumov para corregir este texto. Y esta va a ser una de las escenas más interesantes de Aún el más sabio se equivoca, cuando Glumov va a tratar de corregir aquel texto bastante reaccionario, bastante conservador de Krutitsky, pero esa corrección va a implicar hacer más evidente aquellos aspectos que se oponen al cambio y aquellos aspectos que son los más injustos precisamente dentro del texto. El primer punto es la preocupación por la abolición de lo viejo. El segundo punto es la preocupación por la introducción de lo nuevo. Por ejemplo, en aquel texto se menciona en algún momento
abre comillas, al admitir una nueva idea estamos haciendo una innecesaria concesión a ese llamado, entre comillas, espíritu de los tiempos, que no es más que una invención de cerebros ociosos. Al parecer, los argumentos de Krotitsky no están fundamentados en ejemplos concretos, sino que son generalizaciones y temores ante posibles cambios que pueda tener dicha sociedad. Y Glumov lo que va a hacer con su corrección es resaltar las medidas incluso más injustas de aquel texto. Por ejemplo, una propuesta de aumentar y aumentar y aumentar el sueldo de los oficiales con mayor rango, sin aumentar nada el sueldo de aquellos de menor rango. Y las razones que justificarían estos aumentos solamente para un grupo privilegiado estarían basadas simplemente en el clasismo, simplemente en el favoritismo, y eso es lo que Glumov haría evidente. Una gran parte de este texto teatral se centra, por supuesto, en el interés romántico de Glumov, mezclado con el interés económico y material. Como les dije, Glumov finge estar enamorado de Cleopatra para obtener favores de ella y de su esposo. Por otro lado, Glumov ha pagado un dinero a una adivina para que le haga una lectura de cartas amañada a Madame Turosina, que es la tutora de Mashenka, una joven con la que si se llega a casar recibirá una gran dote de dinero. Glumov les hace creer que según el destino, según las cartas, él es el hombre ideal para Mashenka. Durante el transcurso de la obra, Glumov aparentemente ha llevado la corriente a cada uno de los otros personajes y les ha hecho creer que efectivamente él piensa como cada uno de ellos y ellas. Es bastante camaleónico. Básicamente a cada persona le está diciendo lo que quiere oír. Finalmente, Cleopatra se entera de que Glumov se va a casar con Mashenka y esto le duele profundamente. Entonces, para vengarse, toma el diario de Glumov y se lo vende a Goludvin. Goludvin comienza a publicar aquellos secretos, aquellas cosas que nadie quiere que se sepan y por supuesto trata de extorsionar a Glumov. Por supuesto, como ustedes lo anticipan, hay una escena en la que Glumov es desenmascarado y el círculo social de Glumov finalmente lee todo lo que éste había escrito sobre ellos en su diario. No queda títere con cabeza, todo el mundo sale bastante mal librado por las cosas, las atrocidades que Glumov escribió y reveló sobre cada una de estas personas. Y cuando confrontan a Glumov acerca de todo esto que él ha escrito en su diario, de todos estos secretos revelados y todas estas caricaturas incluso grotescas que ha hecho de cada uno de ellos y ellas, él simplemente se defiende diciendo que todos hubieran gozado de saber lo mismo acerca de los otros, pero que nadie aguanta cuando las dicen sobre sí mismo. Entonces Glumov decide irse en ese mismo instante y la obra termina justo en el momento en que todos van detrás de él. Podría sugerirse que de todas maneras van a seguir necesitando de aquella información que él posee. Podría sugerirse que una sociedad necesita de personajes así y necesita de sus contenidos. Pero realmente, ¿por qué o para qué? Y volviendo a nuestro contexto de principios de los años 20, en 1921 Lenin declara la nueva política económica, dándole algunas libertades al capitalismo para que la Rusia y la eventual Unión Soviética se recupere económicamente de aquellos años de guerra civil. Eso quiere decir que hay algunos dineros, algunos presupuestos para las artes, y en 1923 Anatoly Lunacharsky, comisario de educación, declara aquel año como el año de Ostrovsky, dado que se celebraba el centenario del nacimiento del dramaturgo. Entonces hay una especie de estímulos y ayudas económicas para quienes monten obras de Ostrovsky. Y como habíamos leído en nuestro video anterior, Sergei Eisenstein, en su texto de 1923, El montaje de atracciones, ya nos contaba acerca de su recorrido en el teatro, de sus inicios y de sus trabajos con el Proletkult. Y es en este momento, en 1923, cuando Eisenstein decide acercarse con su equipo a esta obra de Ostrovsky. Pero no es una representación convencional. Ya básicamente los movimientos teatrales están bastante influenciados por las vanguardias de principios de siglo, especialmente por el futurismo italiano.
Incluso compañías como las de Meyerhold habían estado fuertemente influenciadas, incluso habían llegado a decantar las ideas del futurismo, y Eisenstein ya había trabajado con Meyerhold haciendo escenografías para sus obras teatrales. Y es así como las compañías de teatro comenzaron a tomar algunos elementos que les sonaban bien, digámoslo así, de otras vanguardias del arte que estaban floreciendo. Por ejemplo, Meyerhold para sus escenografías tomaba elementos del futurismo, elementos del constructivismo. También podían introducir objetos y recontextualizarlos para el escenario sin tener necesariamente que transformarlos. Y la actualidad también comenzó a tener un papel fundamental en la obra de teatro, la improvisación, el no ceñirse a los libretos. Por ejemplo, en la obra El Amanecer de Meyerhold, llegaba un mensajero a dar cuenta de los últimos acontecimientos del día en cuanto al Ejército Rojo. Se dice que hubo una función en la que el mensajero pues les contó al público en medio de la obra acerca de la victoria del Ejército Rojo. Eso generó toda una reacción supuestamente de aplausos y de celebración por parte de esta audiencia. Y aquí es necesario mencionar que alrededor del tema del arte y de las artes había habido muchas discusiones acerca de la finalidad del arte, incluso mucho antes de la revolución. O sea que incluso si no hubiera habido revolución, el arte tendría que haber ido en otras direcciones. Revistas tales como Cultura Proletaria o Arte de la Comuna se preguntaban en sus artículos acerca de la dirección que deberían tomar las artes, si existía una finalidad para el arte, si el arte debería ser útil o si debería ser, entre comillas, inútil o no prestar ninguna función, no prestar ningún servicio, sino discutir con el arte mismo, ser el arte por el arte. ¿Qué repercusiones llegaron a tener aquellas discusiones para el teatro? ¿Cuál es la utilidad del teatro? ¿Para qué debe servir el teatro en una sociedad o en esa sociedad en particular? ¿Qué se propone alguien al escribir una obra de teatro? ¿Qué se propone alguien al montar una obra de teatro? Según el autor Lars Kleberg, en su libro Theater as Action, Boris Arbatov llegó a desarrollar una idea originalmente de Osip Brick acerca de esta finalidad del arte después de la revolución. Decía Boris Arbatov que fueron descartadas formas de arte que, según él, representaban el reflejo de la decadencia burguesa, entre ellos incluso el mismo futurismo que años anteriores había tenido acogida en Rusia antes de la revolución. Arbatov proponía que todo arte, incluso el de vanguardia, fuera categorizado como tecnológico más que como una manifestación ideológica. Decía Arbatov, abre comillas, si la historia del arte ha sido vista en el contexto del conflicto entre el progreso tecnológico y las relaciones de propiedad y capital, entonces podemos ver cómo el arte ha abandonado su función utilitaria, entre paréntesis cognitiva, original, y se ha convertido en una esfera propia cada vez más aislada, una ilusión distante de la realidad, entre paréntesis bodegones o pintura no figurativa. Entonces, ¿para quién debía ser el arte o qué debía ser el arte? ¿Cuáles temas debía tocar el arte? ¿Cuáles eran las funciones del arte? Y sin embargo, la revolución significó un cambio radical en las relaciones de producción. La propiedad colectiva de las fábricas por parte de los trabajadores permitiría al artista volver a desempeñar un papel social significativo. Esto propició las condiciones para la creación completamente libre de todos en sus campos elegidos. Según Lars Kleberg, el artista proletario transformaría su trabajo en una función vitalmente necesaria y el arte se convertiría en una forma de trabajo especializado. Para Boris Arbatov, en una sociedad capitalista, el teatro era una esfera compensatoria en la cual los actores y la audiencia burguesa encontraban en forma de ilusión una belleza y una posibilidad de creación que no existía afuera en la sociedad. Ahora, en la sociedad socialista que se estaba construyendo, por contraste, no habría ninguna necesidad de aquel mundo inventado. Entonces, esta teoría del arte productivo sostenía que la revolución y el proletariado, liderados por artistas denominados, entre comillas, productores,
crearían no un arte que reflejara, sino que organizara la realidad. ¿Qué significaría esto de no reflejar la realidad, sino más bien organizarla? ¿De qué manera se organizaría la realidad? ¿De qué manera se analizaría y se estructuraría aquella realidad en la representación? Y es así como tenemos al menos 2 ejemplos de corrientes teatrales que se desarrollaron en este momento. Primero, ya lo hablamos de Eisenstein y su montaje de atracciones y todos los elementos que veíamos que podían ser importados del circo, también de los shows de variedades y otros tipos de espectáculos, para formar un solo espectáculo nutrido de varias referencias y digamos de varios códigos y convenciones. Y por otro lado tenemos a los FX con figuras tales como Leonid Trauberg y Grigori Kozintsev, entre otros, que van a seguir un camino muy similar al de Eisenstein, pero ya no con atracciones, sino con excentricidades, lo cual vamos a ver en otro video con más detenimiento. Algo que comparten ambos proyectos es que cada uno tiene una propuesta actoral y una propuesta de relación con el público y también una propuesta muy a su manera de apropiación de las convenciones de otras artes y de otros tipos de espectáculos. También tienen en común que tanto Eisenstein como algunos miembros de su equipo y amigos, como Leonid Trauberg y Grigori Kozintsev, todos ellos van a ir irremediablemente hacia el cine. Van a terminar haciendo películas en los años posteriores. Volviendo a 1923, con Aún el más sabio se equivoca en la versión de Eisenstein, vamos a ver cómo la aproximación que hace Eisenstein es más de construcción de la obra de Ostrovsky. Vamos a ver cómo Eisenstein toma los elementos fundamentales de Ostrovsky, pero los transforma para que sean acordes con la realidad de su tiempo y con los experimentos de las artes de su tiempo. En este ejercicio de selección y de depuración y de transformación y de recontextualización que hace Eisenstein, pues también termina actualizando al diario de Glumov. Ya no se trata de un libro, ya se trata de el mismo medio cinematográfico. El diario de Glumov del que se está hablando en la versión de Eisenstein sería el rollo de película cinematográfica. Sería un diario en imágenes. Y no es casualidad que este cortometraje, el diario de Glumov, se haya también hecho conocer y haya circulado a través de otro diario más grande que es el Kino Pravda, número 16 de Giga Vertov, como un diario de la ciudad, como un diario de la revolución, como un diario cinematográfico de las actualidades, para que los conozcan a lo largo de toda la Rusia, de toda la Unión Soviética. En el diario de Glumov, de Eisenstein, hay ecos de lo que está ocurriendo en la sociedad actual, hay ecos de las tecnologías, hay ecos de la guerra, hay ecos del nazismo que está empezando a crecer en Europa. Y por supuesto, si ustedes conocen la obra de Sergei Eisenstein en su totalidad, van a darse cuenta cómo aquí están en embrión aquellas ideas acerca del tiempo, acerca del ritmo, acerca de la composición y por supuesto la idea del montaje cinematográfico. Y por supuesto, si nos detenemos a ver las distintas versiones del diario de Glumov, vamos a ver cómo aquellos planos, aquellas imágenes pueden funcionar en distintos tipos de orden. Y cómo Eisenstein, sabiéndolo o sin saberlo, nos ha dejado un cortometraje que puede ser ensamblado de distintas maneras con distintos significados. En la versión de Eisenstein de Aún el más sabio se equivoca, vamos a ver cómo la intriga por la información llega hasta el contexto de toda la Europa a través de una trama de espías, con aquel material cinematográfico como ese posible diario en potencia por el cual van a pelear los diferentes personajes. Según el autor Mike O'Mahony en su libro sobre Sergei Eisenstein, Goludbin es un representante de la nueva política económica. ¿Qué tipo de héroe o de antihéroe va a ser el Glumov de Eisenstein en un mundo clown donde hay un Goludbin espía?
Y aquí tenemos el texto del teatro al cine de 1934 de Sergei Eisenstein. Lo pueden encontrar en este libro La forma del cine de Eisenstein, editado por Siglo XXI Editores. Dice Eisenstein: ¿de dónde provino mi experimento de montaje en las escenas de Un sabio? Había ya un, entre comillas, aroma de montaje en el cine de la nueva, entre comillas, izquierda, sobre todo entre los documentalistas. Nuestra sustitución del diario de Glumov en el texto de Ostrovsky por un breve diario fílmico era en realidad una parodia de los primeros experimentos con los noticieros. Creo que ante todo debemos dar crédito a los principios básicos del circo y del music hall por los que tuve un amor apasionado desde mi infancia. Bajo la influencia de los comediantes franceses y de Chaplin, entre paréntesis de quien solo habíamos oído hablar, de las primeras noticias sobre el foxtrot y el jazz, este temprano amor floreció. El elemento del music hall obviamente se necesitaba en esa época para que pudiera surgir la idea de montaje. Y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Agradezco nuevamente su compañía. Nos veremos en la próxima entrega, continuando con los textos de Sergei Eisenstein.